Ujú. Bueno, listo. Ahora sí estamos en vivo. Denme un segundo para enviar el link. Aquí lo coloqué en Bueno, el listo. chat. Ahora sí estamos en vivo. Bueno, listo. Vamos a dar unos segundos. Ya está en nuestras redes sociales para esperar que los usuarios entren acá. Ay, no lo veo en el chat. Estoy colocándolo en el chat en este momento. Tan, taran, tan, tan. A ver. Listo. Bueno, ahora sí, ya estamos comenzando a recibir a los invitados, a toda la audiencia. Para las personas que nos están viendo, vamos a esperar unos minutos para darle oportunidad a los demás de unirse. Ya tenemos, a ver, a continuar promocionándolo. Bueno, listo, ya tenemos en el chat incluso a Leonardo Vera. Hola Leonardo, bienvenido. Está Julio Espinosa, Pepe Martínez del programa de Ángeles, Julián, que también es parte de nuestra comunidad. Un placer tenerlos por acá. G Compartidas GC también está de primero en la fila del evento que tenemos hoy con unos invitados buenísimos desde Panamá. Y compartidas, A ver. Están llegando más personas y creo que a las 5:05 podemos comenzar sin ningún problema, así que un minuto más, compártanle a todas las personas que conocen y que están interesadas en criptomonedas el link del evento del día de hoy para que compartan con todos nosotros. Realmente este es un tema que nos piden mucho, es un tema de mucho interés porque hay muchos, sabemos que son en parte mitos, en parte cosas que son ciertas, pero como que la mirada de casi todos los empresarios de América Latina pues está puesta en Panamá. Entonces queremos hoy mirar con ustedes que han tenido la experiencia, qué tan cierto es, qué tan costoso es, cómo se hace y más o menos algo así que le pueda servir a nuestra comunidad. Buscamos pues varios expertos y los encontramos a ustedes dos que son bastante reconocidos en el medio. Entonces, pues les agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta tarde. Como todo esto queda grabado, estamos seguros de que en el futuro le va a servir a muchas personas que se han preguntado exactamente lo mismo. Así es, mire, bueno, entonces ya formalmente damos inicio a nuestro seminario web
sobre impuestos y proyección internacional de las criptomonedas en Panamá. Por eso tenemos aquí dos expertos el día de hoy. Tenemos a Jorge Farías, que es el CEO de CryptoBuyer, una empresa que está siendo reconocida en toda la región por ofrecer un servicio bastante interesante que nos ayuda a utilizar las criptomonedas en la vida real, y él les va a explicar muchísimo más de lo que hace a continuación. Y también tenemos a Jorge Salcedo, quien también es de allá y trabaja más con lo que son las operaciones offshore. Nos va a estar comentando también de qué se trata el servicio de consultoría en el que él se desempeña. Y con ellos tenemos a dos invitadas de nuestro programa de Ángeles, a Mire de Colombia, Mireya Costa, y también tenemos a Martina desde Chile. Así que el día de hoy estamos súper contentos de contar con la presencia tanto de nuestros invitados como de nuestras ángeles. Yo los dejo porque los voy a estar acompañando en el chat. Espero que hagan muchísimas preguntas y aprovechen al máximo este momento que tenemos para conversar y estar más cerca de toda nuestra comunidad. Así que sean todos bienvenidos y disfruten de nuestro seminario. Bueno, buenas tardes a todos. Les saluda Mireya Betancourt desde Medellín, Colombia. Me disculpan que estoy un poco agripada esta tarde. No es coronavirus, tranquilo, todo está bien. Ya que tenemos aquí una persona panameña y una persona que es del exterior, quiero preguntarle a Jorge, a pesar de ser venezolano, ¿qué fue lo que lo cautivó tanto de Panamá? ¿Qué fue cómo te recibió Panamá? ¿Cómo fue esa experiencia de llegar allá a implementar todo este gran negocio que tú pudiste montar? Bueno, en principio quería agradecer la oportunidad que siempre nos brinda Binance Spanish y Binance para poder poner nuestros puntos de vista a toda la comunidad, agradecerles la invitación. En principio, Panamá se erige como un hub, no solamente a nivel logístico, a nivel financiero, sino tiene un espectro muy importante en lo que es la plaza internacional de productos financieros y bancarios, ¿no? Una de las primeras razones que nos lleva a mudarnos a Panamá y a poner nuestra operación en este país, primero es la ubicuidad. Tú tienes la posibilidad de desplazarte a Miami en 3 horas, a Caracas en 2 horas, a Bogotá en 1 hora y media, y eso lo hace extremadamente versátil a la hora de hacer negocios en la región. Ese fue uno de los primeros puntos que nos llamó mucho la atención de la plaza. Lo segundo es justamente este gran ecosistema financiero que tiene más de 90 bancos e instituciones del área, donde vimos un gran potencial en cuanto a poder llevar la tecnología blockchain y de los activos digitales a un nivel un poco más corporativo. Estamos hablando de que nosotros ya tenemos aproximadamente 4 años residiendo en Panamá y hemos visto la evolución en cuanto a cómo ha sido la percepción del tema en el país. Pero en principio resumiría que la ubicuidad y la gran plaza financiera fueron las cosas que nos llamaron la atención en primer momento. Luego descubrimos que hay otros factores como la carga impositiva, el tema de impuestos y los diversos programas que tiene el Estado panameño para impulsar empresas, para impulsar emprendimientos, las zonas económicas especiales, los mecanismos para impulsar el emprendimiento privado, fueron otra de las razones que fuimos descubriendo en los siguientes años o en los siguientes meses luego de que empezaron operaciones en Panamá. Entonces, definitivamente creemos que es una de las mejores plazas de la región, si no la mejor. A nivel regulatorio sigue existiendo, y eso lo vamos a hablar más adelante, todavía cierta laxitud. Sin embargo, la plaza es bien exigente a nivel de cumplimiento y a nivel de infraestructura, de conozca a su cliente y de todo lo que es el cumplimiento legal, ¿no? Entonces, esas fueron las razones en principio que nos llevaron a escoger Panamá sobre otras ciudades en la región. Efectivamente, Colombia fue una de las primeras posibles alternativas que analizamos. Argentina también lo fue en su momento. Pero definitivamente estamos en Panamá y aquí nos vamos a quedar. Sí, porque hemos visto que debido a los Panama Papers y todo esto, Panamá ha hecho como un gran esfuerzo por tratar de limpiar como ese nombre
que tenía como que era un sitio para irse a hacer actividades extrañas y todo ese tipo de cosas, y ha hecho esfuerzos por cumplir la normativa internacional. Entonces, eso también es muy interesante para nuestros Existen, empresarios que quieren operar dentro de la legalidad. totalmente, totalmente. Bueno, entonces, eso es como respecto a la primera pregunta, que era cómo llegaron a escoger Panamá como un destino atractivo para las criptos. ¿Qué tiene Panamá que no tiene otro país a la hora de instalarse con esta iniciativa? ¿Queda algo más por complementar? Sí, justamente cuando hablas del tema de Panama Papers, que es algo que siempre me gusta resaltar en escenarios internacionales cuando tenemos oportunidad de conversar con colegas en el área, mucha gente tiene la idea de que Panamá es un paraíso fiscal. Nada más alejado de la realidad, porque justamente a raíz de este escándalo de Mossack Fonseca, de todo el tema de los papers, de los cuales, bueno, me imagino que mi colega Jorge Salcedo también podrá dar un poquito más de explicación en profundidad, los mecanismos de control, de supervisión en Panamá se han incrementado y entonces es mucho más complicado hacer cualquier tipo de actividad ilícita. Y también aclarar, el tema de Panama Papers lo que estaba mostrando era un tema de sociedades offshore que en principio no son ilegales, pero que obviamente tuvo un revuelo mediático mucho más grande del que se esperaba. Pero bueno, eso ya es la temática y la especialidad de mi colega Salcedo. Nosotros definitivamente creemos en el potencial de Panamá. Es un país pequeño donde se pueden probar muchas tecnologías, donde se está abierto, como quien dice, experimentar en nuevas alternativas con una infraestructura bastante moderna a nivel de comunicaciones y a nivel de transporte, y definitivamente creemos que si se explota de la manera correcta, siguiendo normativas internacionales, puede volverse un polo muy importante, si no el más importante de la región. ¿Vos Perfecto. dirías entonces que Panamá definitivamente cumplió con las expectativas de que vos pudieras proteger tu empresa y proteger tus activos y operar en el marco de la legalidad? Porque acá en Colombia, por ejemplo, nos pasa que por el área gris que tenemos, es como si uno manejara un Uber. O sea, no está haciendo nada malo, pero todo el tiempo tiene susto de que lleguen a quitarle el carro y que terminen un problema con los taxistas. Entonces, digamos que vos pudiste encontrar en Panamá eso que estabas buscando. Bueno, en cierto punto sí, porque estamos en una situación también donde, al igual que en Colombia, en Panamá, la Superintendencia de Bancos emitió una resolución, no una resolución, un aviso público en abril del 2018, donde hacía una advertencia a que las operaciones de criptomonedas no estaban siendo supervisadas por ellos, y adicionalmente se hace un llamado a tener mucha precaución con las operaciones en cripto. Esto, al igual que pasó en Colombia con los superbancos, al igual que pasó en Honduras, al igual que pasó en Costa Rica, más bien fue una alerta que no fue muy positiva a los bancos, a la plaza financiera. Y esto tomó, como quien dice, un cariz donde todo el mundo tenía mucha más aprehensión y muchísimo más cuidado al tema cripto, sobre todo en la plaza financiera. Entonces, si bien fue un aviso, y ojo, que no hay ningún tipo de nexo o bonding legal en este aviso, es simplemente una advertencia, generó mucha aprensión en la comunidad, y justamente era cuando nosotros estábamos llegando a Panamá cuando se hizo este aviso público, ¿no? Entonces, estos avisos son como alertas a la plaza financiera, a los bancos, a las instituciones, a los actores, a que tengan cuidado con Bitcoin, pero no llegues a prohibirlo. O sea, entonces estamos en el mismo tema de Colombia, mire, donde no te prohíbo, pero tampoco te doy autorización. Lo importante es ir demostrando que con soluciones reales, tangibles, funcionales, dentro del marco legal y el tema de cumplimiento adaptado a la normativa actual, tú puedes ir haciendo negocios. Y de eso iremos conversando más adelante. Bueno, ahora les voy a presentar a mi compañera Martina. Ella tiene un club de fans bien grande, es de Chile, y acá los dejo con ella. Hola chicos, bueno, yo ya lo había saludado, igual les doy nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación. Mire, se pasó con los contactos que consiguió para este webinar. Mi consulta, Jorge, de CryptoBuyer, más o menos para saber un poco más del roadmap de tu empresa.
en Panamá, ¿cuáles serían para ti, por ejemplo, los próximos planes que ustedes tendrían dentro de la misma comunidad de Panamá? Y actualmente, ¿cuántos comercios o cuántos cajeros están asociados actualmente con ustedes? ¿Cuántos Sí, es muy comercios? importante tu pregunta, muy interesante, porque CryptoBuyer, para la gente que no nos conoce, es un ecosistema completo que tiene diversas líneas de negocio. En principio, las enfocamos en el tema del broker, que es la página web o exchange de criptomonedas, que opera como una plataforma de intercambio en Venezuela, en Panamá, también en Argentina. Adicionalmente, tenemos uno de los productos de emblema con el que arrancamos en Panamá, que es el tema de los cajeros automáticos, y más recientemente el punto de venta, que es el producto estrella de CryptoBuyer actualmente, que está teniendo una receptividad enorme, ¿no? Ahora, centrándonos en nuestra actividad de Panamá, justamente el tema de cajeros automáticos fue, como quien dice, la punta de lanza con la que iniciamos en este país. Empezamos con una, como quien dice, estrategia bastante agresiva, donde llegamos a tener en algún momento hasta 9 cajeros nada más en la ciudad de Panamá. Y al final nos dimos cuenta de que había más cajeros de lo que hacían falta. Entonces, eventualmente fuimos reduciendo esta cantidad de ATMs. Hoy en día apenas tenemos 4. Y aquí es donde empieza el tema de la resiliencia a nivel de los negocios cripto. Si bien en algún momento llegó a ser una de las líneas de negocio más importantes de la compañía, hoy en día nos encontramos con una situación donde todos estamos aislados en casa y donde por especificaciones del Ministerio de Salud de Panamá, hoy en día no podemos operar los ATM. En ese particular, los ATM hoy en día en Panamá están apagados. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué hace CryptoBuyer? Y justamente esa es la ventaja que te da el tema de los activos digitales de las criptomonedas, que tú puedes cambiar muy rápidamente tu modelo de negocio para adaptarlo a una situación puntual. Entonces empezamos a impulsar el tema de los puntos de venta con mucho más fuerza, justamente a raíz de este tema de restricciones, y el poder que te da el punto de venta de CryptoBuyer es que cualquier comercio pueda recibir pagos en cripto sin exponerse a la volatilidad de estos, ¿no? Pero lo más importante que vemos ahorita en este escenario COVID es que por fin tienes un sistema con el cual tú puedes cobrar desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu oficina o de tu negocio sin necesidad de tener una interacción persona a persona. Normalmente hemos visto que la gente hace pagos con códigos QR y los escanea. Eso es una parte muy positiva porque no hay contacto, a diferencia de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito de contacto, donde efectivamente tienes que tener esa interacción con la gente. Con el tema de los códigos QR y los pagos remotos, ya esa variable se elimina. Entonces, eliminas un vector de contagio, por ejemplo, por ahí. Por otra parte, tienes la posibilidad de poder mandar una solicitud de cobro por correo electrónico. ¿Y esto cómo funciona? Es muy sencillo. Así como tú puedes ir a una locación y pedir pagar en cripto, y esta locación te va a mostrar el código QR, lo mismo se puede hacer por un correo electrónico y tú desde tu casa abres la misma interfaz que tendrías en la tienda, escoges la criptomoneda y pagas escaneando el código. Y te llega por un delivery. Nosotros actualmente ese es el producto que estamos impulsando con más fuerza, porque justamente viene a atender esta necesidad donde los negocios tienen que seguir operando, los negocios tienen que seguir facturando. Hay una particularidad que los datáfonos o puntos de venta que conocemos en nuestros países son dispositivos físicos que requieren que haya una interacción persona a persona, que estén presentes las dos. Con el tema cripto esto se queda eliminado, señores, porque no tenemos esa necesidad. Hoy en día CryptoBuyer opera en más de 600 puntos en la región, entre los cuales tiene marcas de clase mundial, como lo son Burger King, como son Hoteles Intercontinental. También tenemos las cadenas de Samsung Experience Store aquí en Panamá y también en Venezuela. Y recientemente anunciamos una alianza con uno de los mayores integradores de pago, que se llama Megasoft, donde esperamos llegar a unas 20,000 locaciones de cadenas de restaurantes, supermercados, donde vamos efectivamente a masificar este uso de criptomonedas. Obviamente BNB está presente en todos nuestros productos y servicios de CryptoBuyer, y hoy en día la gente puede decir que puede pagar BNB por una hamburguesa, que puede pagar con BNB por un supermercado. Y estos son casos de uso reales y puntuales que siempre insistimos, van a funcionar en Latinoamérica. La gente no necesita esto en Nueva York. La gente no necesita esto en Londres. Tienen Venmo, tienen PayPal, tienen miles de sistemas de pago. Y hoy en día en Latinoamérica nos encontramos donde es difícil conseguir una tarjeta de crédito. Es prácticamente inalcanzable tener acceso a servicios financieros
sobre todo ahora en esta coyuntura. Lo comentaba en la pausa antes de entrar a esta conversación, que yo tengo prácticamente 3 meses metido en mi casa y la única razón por la que he tenido que salir es porque me ha tocado ir a un banco. O sea, porque he tenido que hacer algún trámite puntual específico en un banco. Si cualquiera de las opciones que estamos promocionando hoy en día, impulsando hoy en día, fueran de uso masivo, yo no tuviera necesidad ni siquiera de haber salido de mi casa. Y ese es el poder que me da la criptomoneda. Pero bueno, volviendo a tu pregunta puntual, Martina, una de las cosas que que vamos a anunciar aquí en exclusiva para ustedes también, es que a raíz de que justamente los cajeros automáticos están detenidos, nosotros logramos una alianza con una de las mayores casas de cambio de Panamá, se llama Ital Transfer, una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en la región, con mecanismos de remesa internacional. En Venezuela se conoce como Ital Cambio, en Panamá se conoce como Ital Transfer, tienen decenas de locaciones en el país, y a partir de la próxima semana la gente va a poder hacer depósitos en efectivo en cualquiera de estas locaciones de esta casa de cambio, y ese saldo va a estar disponible en la plataforma CryptoBuyer para que ustedes compren BNB, para que compren Bitcoin, para que compren cualquier tipo de criptomoneda y la manden a un familiar o la utilicen en uno de nuestros puntos de venta. Entonces, esto es una alternativa más que estamos ofreciendo en el ecosistema de CryptoBuyer para que la gente pueda hacer uso de sus fondos, en este caso en Panamá, de dólares, y poder comprar criptomonedas de una manera mucho más sencilla, mucho más segura, sin necesidad de requerir un banco de manera intermediaria. Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo CryptoBuyer hoy en día. Tenemos muchas cosas también en el camino a punto de ser anunciadas, pero eso en particular es lo que estamos haciendo en los próximos días aquí en Panamá. Buenísimo, Jorge. La verdad es que es bastante emocionante ver todo lo que está pasando en Panamá en cuanto al trabajo que ustedes están realizando y lo que viene para el resto de Latinoamérica. Me gustaría también escuchar a Jorge Salcedo. El día de hoy tenemos 2 Jorge con nosotros, así que vamos con el segundo. Jorge Salcedo por acá es un especialista y consultor en operaciones offshore. Cuéntanos desde tu perspectiva, qué opinas sobre lo que acabamos de conversar y también de qué se trata el trabajo que te encuentras realizando. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes ya por acá. Muchas gracias también a Binance por darme la oportunidad de compartir un poco con ustedes la información que manejamos y cómo Panamá puede servir de vínculo para las operaciones que tanto empresarios como personas quisieran hacer dentro del país. Bueno, así como lo comentaba Jorge, Panamá está en constante crecimiento en el tema. Vemos que aunque hay ciertos obstáculos que todavía quedan por vencer, todavía tenemos un beneficio que es la cantidad de bancos que hay en Panamá, el sistema financiero muy estable que tenemos, la moneda, pues utilizamos el dólar, y la mayoría de personas están buscando, trazando, ¿no? Caminos para poder proteger sus activos. Nosotros básicamente aquí en Panamá nos encargamos de hacerle un modelo de negocios, de protección de activos, de planificación fiscal para aquellas personas o empresarios que deseen emigrar su residencia fiscal a otros lugares donde le den muchos más beneficios. Panamá es específicamente más conocido pues precisamente por la baja imposición. Entonces tratamos con diferentes tipos de clientes, entre ellos las personas que manejan las criptomonedas, de ajustar estructuras a su necesidad, eso consultándolo antes con nosotros. Tenemos una serie de reuniones previas antes de tomar cualquier decisión porque se ajusta a cada caso de cada cliente. Cada cliente en específico tiene su operación, tiene su manera de proyectarse en los negocios, entonces tratamos de hacerle un modelo que se ajuste, un vestido que se ajuste a la necesidad del cliente. Para operaciones offshore, como para operaciones que no son offshore, pues pueden ser operaciones locales, abarcamos incluso a nivel internacional. ¿Sí? ¿Nos puedes contar, por favor, qué es un offshore? Porque de pronto hay alguien que no sabe. Ok. Offshore son operaciones que se dan fuera de tu territorio local. ¿Okay? En el caso de Panamá, si yo abro un negocio y opero localmente en Panamá, esa es una operación onshore. Estoy dentro de Panamá. Pero si yo expando mis horizontes hacia otras fronteras, Colombia, Costa Rica, entonces esas operaciones se vuelven offshore. El término, la verdad que a veces está un poco, ¿sabes?, malintencionado, el tema offshore,
incluso los bancos ya no utilizan offshore y lo han intercambiado por otro tipo de palabras como cuentas internacionales, pero básicamente es lo mismo. Es una operación que está fuera de tu territorio nacional. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Perfecto, gracias. Y fuera de Panamá, otro destino offshore que sea usado por los empresarios latinoamericanos. Bueno, ya sería para Europa, básicamente. Colombia también está siendo muy visto. Últimamente he tenido varios clientes que están mirando Colombia como destino offshore, aunque hay cosas que resolver por allá. Pero más que todo, Europa, Portugal, Suiza, Inglaterra, son países que la gente más o menos mira para hacer operaciones y entre otros, claro está, como los sonados como Belice, ya las islas del Caribe y todo esto que ya la verdad se complican un poco porque hay tanta regulación que la operación offshore a nivel bancario casi que tiene la misma regulación en todo. Entonces, lo que veas en Belice, por ejemplo, te lo vas a encontrar en Panamá. O sea, es lo mismo, salvo que Panamá sí tiene una economía real, que es la diferencia de Panamá con otros países offshore, que la inyección de capital en esas ciudades o en esos países es básicamente de fondos o de capitales que extranjeros inyectan al país, pero en Panamá nosotros tenemos un canal, tenemos una zona libre, tenemos un comercio internacional impresionante. O sea, aquí hay una economía que se mueve y es real. No solamente se inyecta capital de personas que vienen a retirarse a Panamá o que vienen a establecer negocios como transnacionales, sino que también nosotros aportamos, el país aporta a esa economía con otro tipo de maquinaria que mueve el sistema económico de Panamá. Bueno, ahorita nos dijeron que en Panamá, a pesar de todos los avances financieros que existen, todavía hay un poco de alegalidad frente a las criptomonedas, que era un caso muy similar, por ejemplo, al de casi todos los países de América Latina. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, en principio, Jorge había comentado el tema de la superintendencia bancaria, que todo inicia prácticamente allí. Ellos emitieron un comunicado donde no dicen que no es legal, pero tampoco se hacen, digamos, responsables del tema. Esto cuidando de que los bancos no se extralimiten en recibir este tipo de operaciones. Entonces, las criptomonedas aquí todavía no hay un marco legal que las regule, pero sin embargo no hay una prohibición como tal de que no se puedan utilizar. Ahora, han habido proyectos de ley que se han tratado de lanzar para tratar de darle alguna forma, como en otros países. Voy a utilizar un ejemplo. Portugal es un país que acepta las criptomonedas como un activo financiero, pero cuando vas a abrir una cuenta bancaria en Portugal, no puedes decirle al banco que tu trabajo o que tu actividad comercial es meramente criptomonedas. Tenemos que entender que estamos en un sistema que ya está creado. ¿Ves? Voy a tratar un poquito de este tema que a veces es conflictivo porque las personas que utilizan criptomonedas, no, que no quiero los bancos, que los bancos afuera y todo este tema, pero tenemos que entender una realidad. Tenemos que trabajar con los bancos sí o sí. Entonces, lo que tenemos es que ajustarnos al sistema actual que tenemos y con la ayuda tanto de persona a persona como empresas, como en el caso de CryptoBuyer, que se están estableciendo y están haciendo iniciativas para mejorar el sistema financiero, logre que esto llame la atención de los gobiernos, llame la atención del sistema actual para que puedan implementar nuevas tecnologías y así dar una apertura a la legalidad. Ya han habido pronunciamientos como la Superintendencia de Valores aquí en Panamá, la misma Superintendencia de Bancos, la Junta de Comerciantes aquí en Panamá también se ha pronunciado con respecto a tratar de automatizar los sistemas financieros en Panamá. Entonces, eso está en un proceso ahora mismo, no digamos que va a ser ya. El proyecto de ley que se insertó fue en el 2018. Eso todavía está encajonado, todavía no hay nadie que lo ha tomado como quien dice en serio, pero las actividades que se dan dentro de Panamá en la comunidad cripto, pues es bastante significativa y en cualquier momento les va a tener que llamar la atención y van a tener que hacer leyes que promuevan la normalidad de esto. Excelente, muchas gracias. Martina. Sí, me voy a detener en algo que dijo Jorge, donde hablaba de las tecnologías que está adoptando Panamá.
nosotros sabemos de que más o menos en el mes de agosto del año pasado, el gobierno panameño anunció que iba a, o intentaría aplicar una nueva ley que involucraría esta tecnología, ¿verdad? Para poder para poder brindar un poco más de transparencia a todo lo que son las licitaciones y las contrataciones por parte del Estado. Queremos saber qué tipo de iniciativas han ocurrido después de esta propuesta, después que se propuso en agosto a la fecha. Sí, la propuesta se realizó en agosto, en diciembre se formalizó con un acto, pero eso es parte del plan del nuevo gobierno que estaba entrando ¿Ya? a la presidencia. Entonces es algo que todavía estaba como en proyecto, ¿no? Todavía, y ahora con el tema del coronavirus, pues definitivamente todo eso se ha paralizado y no ha habido algún pronunciamiento definitivo de cómo se va a proceder a implementar esa tecnología más para la contratación pública, para que sea transparente, para que se eviten los fraudes, la corrupción y todo este tema, que si bien es cierto, sí hace mucha falta, pero es solamente una parte. Esa propuesta es una parte solamente. El proyecto de ley que se presentó en el 2018 abarca mucho más, porque Ya. Panamá, te explico un poco, Panamá tiene un centro financiero de mucha competencia, compite con centros financieros como el de Suiza, como el de Singapur, UK. Entonces, ¿qué pasa? Panamá se ha quedado un poco atrás en lo que se refiere a movilidad, a agilidad, y entonces necesita Panamá volver a encontrarse entre esos principales centros financieros, y para eso tiene que modificar el sistema financiero actual, tiene que darle tecnología, tiene que darle más seguridad, porque por el tema de Panama Papers, que hablaron hace un rato, voy a tocar un poquito de eso. Eso fue un tema aislado, con una firma de abogados específica, pero aquí en Panamá hay cientos, decenas de firmas de abogados. Entonces, se tomó un solo referente para globalizarlo a todo Panamá y no fue así. Entonces, claro, eso va a causar que las regulaciones internacionales estén fiscalizando a Panamá. De hecho, los bancos se han puesto más rigurosos en cuanto a la debida diligencia de cada cliente. Entonces, es un engranaje que va desde conocer al cliente quién es y cuáles son las operaciones que va a realizar, hasta la implementación de las nuevas tecnologías que va a permitir que los comerciantes, las instituciones financieras extranjeras puedan tener más confianza en invertir en Panamá, porque algunos no tienen la confianza, pues simplemente porque escuchan Panama Papers, pero clientes que tenemos, que cuando se acercan a nosotros y le explicamos cómo fue el asunto y cómo son las cosas aquí en Panamá, quedan impresionados. Yo llevo toda la vida viviendo aquí en Panamá, soy panameño, y he visto el crecimiento de mi país, he visto cómo la plaza financiera de mi país ha crecido. Yo estuve en la época donde para abrir una cuenta bancaria en Panamá solamente necesitabas tu pasaporte, un recibo de utilidad, y hasta por fax abríamos cuentas bancarias. Claro, porque había bastante confianza, pues todo va en base también a la confianza, pero como la confianza se perdió por un hecho aislado de todo lo demás, pues definitivamente van a venir regulaciones, la OFAC tratando de hacer regulaciones, intercambio de información y todo esto que se ha estado construyendo. Panamá sigue siendo un lugar impositivo, hay que resaltar eso, sigue siendo un lugar donde se paga impuestos, pero se pagan menos impuestos de lo que pagarías en otros países. Por ejemplo, hace un rato hablé con un cliente argentino que por operaciones que están fuera de Argentina pagan un 52%. Es una locura. O sea, sabemos que debemos construir a nuestros países, pero no al abuso. Entonces, Panamá es un lugar donde hay equidad en ese sentido, y todavía se está tratando de que se mantenga así, claro, con todas las regulaciones que tengan que haber y la debida diligencia para los clientes que vengan, y que sepamos de dónde vienen los fondos y no caigamos en otro escándalo. Bueno, ya vimos que Panamá es un lugar muy atractivo para los empresarios debido a los beneficios fiscales que existen y a la inversión extranjera. ¿Podría ya como puntualmente hablarnos un poco acerca de cómo los empresarios cripto podrían beneficiarse de esto para trabajar en forma legal y para potenciar sus negocios a nivel internacional? Sí, claro que sí. Hay una forma que de hecho ya estamos implementando con algunos clientes que son cripto, y vuelvo al punto anterior que había comentado. Hay que tener en cuenta que
tenemos que crear un perfil de negocios amigable al sistema actual. ¿Okay? Tenemos que entender que la criptomoneda todavía no está regulada, no hay una legalidad en ese aspecto. Entonces tenemos que tratar de introducirnos. Panamá, para poder entrar a Panamá tienes que tener confianza con los bancos, tienes que ganarte la confianza con los bancos y tienes que establecer tipos de negocio que te permitan en el tiempo, porque no es algo que se llega de la noche a la mañana, vienes a Panamá, estableces una cuenta bancaria y tienes la operación de los sueños. No es así. Es algo que hay que construirlo. Las relaciones con los bancos hay que construirlas. Si eres una persona que trabajas con criptomonedas, ya sea trader o eres una persona que simplemente hace holding de criptomonedas o tienes algún proyecto que tenga que ver con criptomonedas, tienes que darle un enfoque también, digamos, pongámosle una palabra tradicional, de negocios tradicionales. Por ejemplo, el e-commerce ofrece muchísimas oportunidades para el empresario e incluso en Panamá hay incentivos fiscales para personas que establezcan negocios que tienen que ver con el e-commerce. Entonces, por ahí podría ser, por mencionar algo, una entrada a la banca panameña. ¿Okay? Hay otras herramientas que pudieras utilizar, como sociedades anónimas, fundaciones de interés privado para proteger el capital, además de la residencia fiscal aquí en Panamá, que pudiera impulsar al comerciante, a la persona que maneja criptomonedas, a establecerse de manera más rápida. ¿Okay? Puedes venir como un no residente a Panamá, pero el no residente encuentra muchos obstáculos en la parte bancaria. Pero cuando haces una tramitación de una residencia fiscal aquí en Panamá, haces la residencia en Panamá, hay un tratado internacional que es el Tratado de los Países Amigos, donde hay una lista de más de 40 países en donde puedes aplicar por la residencia aquí en Panamá. No tiene que ver nada con quedarte un tiempo específico en Panamá, puedes salir y entrar. Entonces, ese tipo de residencia te permite a ti entrar a la banca panameña de manera más fácil. Claro, va a tomar un poco más de tiempo, un poco más de capital, pero vas a entrar a la banca panameña más fácil, vas a lograr proteger tus activos y empezar a establecerse, a entrar en el mercado para que cuando las criptomonedas y el sistema criptográfico empiece a legalizarse, ya estás dentro del sistema. Ya no tienes que hacer un inicio que va a costar mucho porque van a haber muchas más regulaciones. Esto es el momento de hacerlo, es ahora, pero no yéndote de frente con las criptomonedas. Tienes que crearte perfiles de negocios. Hay personas que, lógico, han hecho mucho dinero en criptomonedas. Se compraron el Bitcoin cuando estaba en $100 y ahora son millonarios. Pero ¿qué pasa? Se han quedado allí. Se han quedado allí solamente con el tener las criptomonedas y lucrarse de ellas, pero sin tomar en cuenta que todavía vivimos en un sistema financiero que tenemos que saber manejarlo. Entonces, hay que crearse proyectos de inicio, una nueva empresa, un perfil profesional, algo que le llame la atención a los bancos y que pueda ser paralelo a la creación de negocios con criptomonedas, como lo ha hecho seguramente Jorge, mi colega, que vino a Panamá, pero no solamente para decir, voy a hacer criptomonedas, aquí estoy, no, sino que se ha tenido que establecer y eso ha costado años, ha costado recursos, ¿verdad? Pero al final del tiempo, ese recurso que inviertes ya no es un gasto, va a ser una inversión que va a durar para toda la vida, porque como le decía Jorge también, Panamá es un centro. Desde aquí tú puedes manejar todo. Nosotros desde aquí hacemos, como lo comenté al principio, hacemos sociedades americanas, hacemos sociedades de UK, hacemos sociedades en Portugal, hacemos sociedades en las islas. O sea, desde aquí se puede manejar cualquier tipo de negocio. Entonces, una vez dentro del sistema financiero, es cuidar la cuenta y eso lo haces a través de nosotros. Pues siempre recomendamos al cliente que las operaciones con la ayuda de nosotros la mantengan fiscalizada para no cometer errores, no enviar transferencias erróneas, no hacer pagos imprudentes, porque la banca está bien fiscalizada. O sea, está bien fiscalizada no por ellos ser bancos, sino que la superintendencia de bancos mantiene los ojos puestos en la banca para cualquier irregularidad y de eso hay que cuidarse mucho. Y para eso estamos nosotros. Bastante interesante la experiencia que nos estás comentando, especialmente para todas las personas que quizás están escuchando este webinar y tienen la intención de invertir. Yo sé que muchísimos vieron a Panamá con estos ojos hasta que incrementaron las regulaciones, pero me da bastante curiosidad y sobre todo porque tenemos a Jorge Farías, que tuvo la experiencia de todo lo que tú me estás comentando de llegar a un país como extranjero y más con una propuesta
de criptomonedas, lo cual desafía a todo este proceso. Jorge, ¿cómo fue para ti esa experiencia de adaptarte y de seguir todos estos lineamientos que te colocó Panamá para establecer tu empresa allí? Bueno, ha sido una experiencia muy interesante, por decir menos. Obviamente hemos tenido, como quien dice, muchas piedras en el camino que hemos tenido que sortear. Sin embargo, nos hemos rodeado de los mejores asesores, de las mejores personas para poder ayudar a facilitar estos procesos. Coincido totalmente con la posición de Jorge, donde tienes que crear esta relación de negocio con los bancos, tienes que crear esta relación de negocio con los reguladores. Ellos tienen que entender lo que tú estás haciendo. Y es un proceso que de buenas a primeras no es sencillo, no es fácil poder transmitir una tecnología tan nueva, tan novedosa, tan disruptiva, pero ha permeado y ha calado en el tiempo a todo nivel. Nosotros hemos tenido reuniones directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos sido invitados a charlas con la Unidad de Análisis Financiero, que es como el ente regulador de las transacciones a nivel internacional. Panamá hoy en día está compartiendo información con Colombia a nivel fiscal. Esto es algo muy, muy importante, pero al mismo tiempo resalto que la plaza tiene una particularidad y es que su moneda nacional es el dólar. O sea, es el balboa, pero que va uno a uno con el dólar, y la moneda de uso corriente es el dólar. Pero adicionalmente existe libre convertibilidad y tú pudieras usar libremente para cualquier pago, cualquier divisa extranjera. Entonces te da mucha flexibilidad, pero al mismo tiempo te pone los ojos del regulador estadounidense, te pone los ojos del regulador americano. Mucha gente no entiende que si bien Panamá tiene, como dice Jorge, un sistema bastante estable, esta estabilidad viene porque sus corresponsalías internacionales son bancos americanos. Son Bank of America en Nueva York, son Chase Manhattan Bank. Entonces, eso es lo que le da la estabilidad y al mismo tiempo este ojo avisor regulador. Ahora, ¿cómo te ganas la confianza? Creando productos, creando servicios, dando soluciones reales y tangibles, no enfocándote simplemente en un tema de cambio o cómo evado impuestos. Esta tecnología llegó justamente para poder democratizar el acceso a servicios financieros y si bien Panamá está muy bancarizado y muchísima gente tiene acceso a servicios financieros, más del 60% en la región no tiene acceso a este tipo de productos. Entonces aquí es donde se hace más poderoso el tema cripto y poco a poco los bancos y reguladores locales en Panamá están entendiendo que tienen que montarse en este tren que es global, que es universal, que está creciendo a pasos agigantados y que para poder seguir teniendo relevancia en la región tienen que abrirse mecanismos como el que hablábamos anteriormente de reformas en el sistema financiero local. El año pasado se propuso una reforma del sistema financiero panameño que no fluyó tan rápido como se esperaba, tuvo muchas resistencias y se hablaba específicamente del tema de criptomonedas. Se hablaba de una licencia especial para operar en criptomonedas y también se hablaba de un posible sandbox regulatorio, que para que la gente tenga un poquito más en contexto, un sandbox no es más que una figura, la caja de arena. Sandbox, la traducción es una caja de arena. Una caja de arena donde juegan unos chicos, pero en este caso son startups, son empresas que no estén reguladas o que no tengan un marco legal al que se les pueda aplicar. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de empresas? Los ponemos a jugar en un entorno controlado, los estamos acompañando, estamos viendo qué están haciendo y en la medida que van saliéndose de un lado, bueno, tú lo corriges. O bueno, mira, te vamos a dejar salir un poquito. O vamos a llegar hasta aquí para poder ir entendiendo el modelo de negocio que tú estás haciendo, que tú quieres desarrollar y eventualmente crear la regulación. Entonces, en ese particular, Panamá tiene un reto importante porque un sandbox similar también se lanzó en Colombia, sin embargo, muy estructurado y muy cerrado por el área financiera y la competencia está, como quien dice ahorita, bastante paralizada por el tema COVID a nivel internacional. Mi recomendación es para las empresas particulares que quieran venir a hacer negocios en Panamá, justamente busquen la asesoría adecuada. Hay mecanismos para hacer las cosas de manera correcta. Existen las zonas económicas especiales en Panamá, muy importante, para empresas innovadoras, para empresas disruptivas. Tienes un área que se llama Panamá Pacífico, que imagínense que es un campus donde la gente tiene la posibilidad de establecerse con condiciones migratorias más ventajosas, con condiciones
financieras y fiscales mucho más flexibles, con la intención de que te venga a instalar en Panamá. CryptoValle, por ejemplo, pertenece a una de las más disruptivas que se llama Ciudad del Saber. Es un centro de innovación que era una antigua base militar, que era la que protegía el Canal de Panamá, la sede del Comando Sur, y lo convirtieron luego de la salida de los americanos de Panamá en un campus tecnológico donde hoy en día conviven más de 180 empresas de tecnología, ONG, están las Naciones Unidas, está Hewlett Packard, está la Universidad de South Florida, y hay unos 3 o 4 proyectos de blockchain interesantes que se están desarrollando en ese campus. Entonces, sí hay formas, sí hay maneras, te puedes ir apalancando de este tipo de zonas económicas especiales para ir mostrando tus productos, tus proyectos, e ir creando esa relación comercial eventualmente y esta relación bancaria con la plaza local, como lo dice Jorge Salcedo. También es importante destacar que estos son procesos que no tienen tantas trabas a nivel legales, obviamente tienen un costo. Panamá no es una plaza barata, es importante destacarlo, sin embargo te da muchas flexibilidades en otros sentidos que compensan, como dicen, la inversión. Estos no son gastos, estos son inversiones, y si tú realmente quieres tener un producto que escale, que se mantenga en el tiempo, que tenga la seriedad también, para que el día de mañana tú consigas inversión, tienes que moverte a sitios como estos. Y en el caso particular de nosotros, si bien somos de origen venezolano, a nosotros se nos hizo muy difícil conseguir financiamiento desde Venezuela por la situación que todos conocemos. Y eventualmente tuvimos que movernos a Panamá y muy rápidamente, en aproximadamente un año, logramos conseguir nuestro primer financiamiento para hacer crecer la compañía. Entonces sí creemos en que Panamá puede ser una plaza escalable en el tiempo. Hay bancos locales que ya han hecho experimentos de blockchain muy incipientes, pero ya los han hecho. Entonces no estamos en cero. Y creemos que justamente esta situación COVID va a impulsar sistemas de pago alternativos, sistemas de transferencias internacionales alternativos, y donde Bitcoin, blockchain y las criptomonedas pueden jugar un papel muy, muy importante. Tenemos varias preguntas del público. Pues nos preguntan por acá una que me parece interesante, y es ¿cómo está la gestión fintech en Panamá? Bueno, yo particularmente puedo hablarles de ese punto. Yo soy cofundador de Panafintech, que es la asociación fintech de Panamá. En este momento estamos en un proceso de reestructuración donde estamos cambiando la base fundacional de la organización justamente para ser más inclusiva. No solamente hablar de emprendimientos fintech, sino también hablar de emprendimientos tecnológicos y emprendimientos que vengan de la mano de iniciativas, no solamente en la parte de tecnología financiera, sino de desarrollo tecnológico, de plataformas de software. Queremos ser más inclusivos y más abiertos porque la plaza es pequeña. Entonces, había 2 o 3 startups de fintech, creamos Panafintech, pero entonces no teníamos más startups que ir sumando, era un poquito lento el proceso, entonces decidimos reformar la asociación, que la vamos a estar lanzando en las próximas 2 semanas, para abrir un abanico más amplio de posibles emprendimientos que entren. Esta iniciativa, Panafintech, tiene como fin ser interlocutor con los reguladores locales, hacerte los intros, las presentaciones, enseñarte cuál es el marco regulatorio local, cuáles son las mejores maneras para operar, cuál es la norma, hasta dónde se puede llegar, y si realmente tu modelo de negocio puede ser algo que vaya a escalar. Entonces sí creemos que a nivel de fintech, Panamá tiene iniciativas internas en cada banco. Hay bancos grandes, estructuras grandes internacionales que han desarrollado departamentos de negocio fintech en cada una de sus instituciones, justamente para competir y ser más ágiles con los privados o con los particulares. Porque sí creemos que justamente la ventaja de las startups es que pueden ser mucho más ágiles a la hora de desarrollar procesos. Y los bancos son más paquidérmicos, son más lentos, son más elefantes en esto, pero ellos han visto también. Entonces, podemos hablar de los 3 bancos más grandes de Panamá generando hoy billeteras electrónicas, generando hoy cuentas simplificadas de apertura donde puedes abrir una cuenta bancaria desde tu celular. Pero eso no existía hace 1 año y medio, eso no existía hace 2 años, y se vieron obligados a crear estas unidades de negocio para poder competir con las fintechs, porque si no, veían que se los iban a comer. Entonces,
sí se ve una evolución y sí se ve como quien dice una apertura muy, muy importante a nivel de fintech en Panamá. De pronto al de los dos que me quiera contestar, amigos que yo tengo empresarios de Colombia me han dicho que en Panamá puedes abrir una cuenta desde alrededor de 20 a $100. ¿Qué tan cierto es eso? Sí y no. Sí, ¿no? Va a depender de las condiciones del cliente y del banco también. Hay bancos, por ejemplo, colombianos, pueden aplicar a un banco específico aquí y se le abre las puertas más que en otros bancos de la localidad. Pero, sin embargo, en el caso de la nacionalidad de Jorge, venezolanos, pues se le complicaría en ese banco. Entonces va a depender del cliente, va a depender de la persona, en qué condiciones venga, cuáles son sus aportes, porque hay que aportar una serie de documentos, dependiendo del banco, cuáles son sus aportes para certificar sus ingresos, de dónde provienen los fondos que va a ingresar a la cuenta. Pero sí, es posible que abras una cuenta con 20, $100, pero va a depender, depende de mucho. Bueno, no interesa si, por ejemplo, si vas a, no sé, si es un estudiante, eso no tiene relevancia, pero si es una persona que viene a hacer negocios, pues tener una cuenta de 20, $100, al banco no le llama mucho la atención y a veces ni siquiera te miran, simplemente te pasan a otro departamento. Entonces, por eso hay que manejarse con, como decía Jorge, personas que sepan y que estén ambientadas en el entorno financiero para que sepan a dónde tienes que ir, dónde guiarte, qué banco puedes aplicar, qué banco no, cuáles son los documentos que requieres, cuál es el depósito inicial. Hay depósitos iniciales en bancos que son de $10,000, por decir Claro. algo. Sí, y que tengan un proyecto que agregue valor a la propuesta que están haciendo ellos, porque al llegar a un país nuevo siempre Exacto. siempre van a tener más éxito, o como que va a predominar más el caso del que va a traer algo interesante o algo prometedor al país, que simplemente el que quiere encontrar todo fácil. Y quizás yo siempre he sido creyente de que si existen caminos regulares, cualquier proyecto, cualquier persona puede conseguir y puede realizar el proceso que quiera. Lo que pasa es que también la gente antes tenía la idea de que a Panamá tenías que ir sin dar explicaciones, todo estaba en bandeja de plata, y ahora simplemente Nada. tienes que pasar por más filtros para hacerlo Eso. lo mismo que hacías antes. Una recomendación sería para aquellas personas que tienen alguna profesión en específica, pero que además tienen una empresa, que se apalanquen de su profesión para venir a Panamá. Es una buena estrategia. Digamos que te recibiste de fotógrafo, por decir algo, pero resulta que estás haciendo una startup de una parte comercial diferente, pues aprovecha tu profesión para ingresar a Panamá y por ahí comenzar una relación comercial. Sí, yo quisiera complementar también la pregunta anterior, María Ángel. Efectivamente hay dos bancos de origen venezolano que tienen operaciones en Panamá que facilitan la apertura de cuentas a venezolanos, siempre y cuando obviamente tengan cuentas en su banco de origen en Venezuela, y con esos montos que están comentando ahorita, montos muy bajos, no tiene mínimo ni máximo, está justamente, es un producto que se llama cuenta de ahorro simplificada, que pueden abrir totalmente en línea, pero que de nuevo, es para eso, es para pagos, es para pequeñas remesas, no es para hacer negocios. O sea, la gente que piense que abrir una cuenta de este y va a empezar a meterle cantidades enormes, obviamente no es algo, se la van a cerrar apenas recibe el primer pago. De hecho, tiene límites alrededor de $2,000, $3,000 al mes, pero para una persona natural que lo que de repente es freelancer, necesita recibir una remesa o hacer un pago por un producto puntual, le puede servir perfectamente. ¿Cómo es el panorama para las personas que están desbancarizadas en este país? Supongamos que soy emigrante, quiero tener un negocio cuyos ingresos entran en cripto, pero no quiero tener relación con los bancos. ¿Esto es posible en Panamá? ¿Hay más restricciones? ¿Cuál sería el camino a seguir? Bueno, si no quieres tener relaciones con los bancos, que es lo que explicaba anteriormente, pues ya desde ahí te bloqueaste, porque necesitas tener relaciones con los bancos. Entonces, si vienes y eres inmigrante, por ejemplo, establecer un negocio sí te va a ayudar mucho, pero tienes un camino para estabilizar toda la operación. No puedes quedarte allí. Tienes que abrirle paso a hacer una serie de trámites legales que te permitan entonces operar ya con legalidad y no de forma oscura, como lo decía Jorge también, no para ocultar fondos ni para evadir impuestos, sino porque quieres aportar a la economía. Entonces,
los bancos miran mucho esto, entonces hay que tener claro eso. Hay personas también que quieren abrir las cuentas bancarias, pues simplemente es para protegerse del sistema cambiario, de las bajadas, de las monedas fiduciarias que hay en los diferentes países. Entonces solamente quiero una cuenta de ahorros personal para guardar mis ingresos, para convertirlos desde mi país y enviarlos a Panamá. Eso es posible, claro que sí, pero hay que tener las bases para poder hacerlo y tener cuentas que te lo permitan. Una cosa es ahorrar $10,000 y otra cosa es ahorrar $100,000. Entonces, de acuerdo a eso va el perfil del cliente y qué plaza financiera local te puede convenir. Y ahí yo también quisiera complementar, disculpa que te interrumpa, Mari, con un caso ejemplo puntual. Uno de las personas que trabaja en la compañía, luego que llegó a Panamá, duró casi 2 años sin una cuenta bancaria. Se le hizo imposible abrir una cuenta bancaria y durante esos 2 años solamente operó con cripto y eventualmente intercambiando con un cajero cripto o con un OTC local o algo. Entonces, para eso eventualmente cripto obviamente es una herramienta muy, muy poderosa porque fue con lo que lo ayudó a mantenerse durante 2 años y es un caso que se repite en Argentina, en Chile, en Colombia, con gente que no tiene cuentas bancarias. Le es muy flexible, pero eventualmente es algo que vas a tener que resolver y pegarte, como quien dice, en un país tan bancarizado, porque de nuevo, son más de 100 bancos e instituciones financieras. La población general está muy, muy bancarizada y cuando quieras recibir un pago de un cliente local con el que estás haciendo operaciones y le digas que no tengas banco, entonces no vas a tener oportunidad de crecer. Claro. Ojo, ahora es una herramienta poderosísima para la gente mientras no tiene ningún instrumento financiero. Te puedo hacer un comentario adicional. Mira, hay un cliente en específico que maneja cripto, tiene cuenta en uno de los bancos más importantes acá, de los más grandes, pero tiene una trayectoria de otro tipo de negocios, ¿ok? Adicional a su negocio, agrega las criptomonedas y se presenta al banco y conversa con el banco y le dice, mira, estoy haciendo esto, yo necesito recibir estos fondos en alguna parte y aquí no me dejan, los bancos panameños no me dejan, ¿qué me puedes ofrecer? Entonces ya conversando con el agente bancario y teniendo un historial con el banco le dice, mira, te puedo permitir recibir hasta esta cifra y de estos países, hasta ahí. Pero hay una relación con el banco. O sea, es como la offshore. Tú vas a un banco y tú le dices, yo quiero abrir una empresa offshore. El banco te dice, no, aquí no abrimos empresas offshore. Pero sin embargo le dices, yo quiero hacer operaciones internacionales. Ah, sí, como no, tenemos un departamento de operaciones internacionales. Es lo mismo, pero como sea el término se ha malentendido, entonces hay que tener cuidado incluso con la persona con que vas a entrevistarte en el banco, la persona que te va a entender. ¿Qué le vas a decir? Hay que tener mucho cuidado porque ahí entonces ponen barreras. Pero todo eso, todas esas barreras se rompen cuando hay una relación con el banco. Y entonces el banco te permite más cosas, tomas algunos productos del banco, plazos fijos, tarjetas de crédito, para ayudar a la relación. Entonces, en ese perfil es que tiene que manejarse el cliente aquí en Panamá. Excelente. Bueno, lo que les iba a decir también es que en todo país siempre la persona que migra tiene que valerse de registros, ya sea historial bancario, cualquier otra cosa que dé soporte a los estatus migratorios que puedan alcanzar. Y eso es algo que las personas que están 100% en cripto deben tener en cuenta siempre que van a irse a otro lugar, que era lo que tú me estás respondiendo justamente acá ahora. Pero bueno, ya aclarando y conociendo más de qué hace cada uno, la historia tan interesante de cómo CryptoBuyer, que es una empresa cripto, una empresa que está rompiendo los esquemas en Panamá, cómo ellos lograron establecerse bajo toda la legalidad de este país, es una inspiración para las personas que tienen proyectos cripto, startups que están pensando de qué manera pueden conseguir apoyo en ciertos países, cuáles son los caminos que deben seguir para establecer sus compañías. Bueno, ya tenemos un ejemplo bastante claro con CryptoBuyer, buena asesoría de parte de Jorge Salcedo. Así que me gustaría dar paso a las preguntas que nos están haciendo en el chat a través de YouTube. Y bueno, una que no está relacionada con esto de las empresas y todo el proceso para establecerse, sino más hacia los gastos diariamente. Alguien me dice acá que en Panamá siempre tiene que pagar con su tarjeta bancaria, su tarjeta de débito,
porque no ha encontrado cómo pagar con criptos en los locales de este país. ¿Cómo es? Y eso hace a mí preguntarme más cosas todavía. ¿Cómo es la perspectiva de los locales de este país con respecto a la aceptación de criptomonedas? Aquí en Venezuela es algo que muchas personas se cuestionan y que muchos locales han dado el paso por la misma presión de la situación, pero ¿cómo es esto en Panamá teniendo tantas opciones, como mencionó Jorge? Hay tantos bancos, tantas opciones para pagar. Bueno, en el caso particular de los pagos en cripto en Panamá, hay que ser honesto, es algo que se ve como exótico, ¿no? Es algo como que, bueno, quiero probar pagar en cripto porque es cool, porque se ve bonito, porque es interesante. Ahora, no es una necesidad, no es una necesidad. CryptoBuyer ha llegado a tener una cantidad de restaurantes afiliados a su plataforma aquí localmente, tenemos tiendas de electrónica. Ahora, no se compara obviamente al número de comercios afiliados en el resto de los países donde operamos, ¿no? Y esto obedece a lo que tú acabas de comentar, o sea, hay una gran población bancarizada que tiene acceso a servicios de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, la masificación de los datáfonos sin contacto hoy en día aquí en Panamá es algo enorme. Aquí cuando tú solicitas un delivery te das cuenta de que hay filas de gente entregando delivery y todo el mundo pagando con tarjetas sin contacto. Entonces, más bien el tema cripto en este momento se podría volver algo hasta engorroso, ¿no? Sería solamente algo para personas, como expliqué anteriormente, puntual, que no tiene acceso a servicios financieros, a servicios bancarios, porque es muy limitado. Aparte, Panamá, zona metropolitana, o sea, ciudad, son 600.000 habitantes. Entonces, te puedes tener una idea más o menos de qué tanto impacto puede tener una forma de pago alternativa como cripto. Entonces, bien incipiente. Sin embargo, nosotros estamos por anunciar alianzas con cadenas bastante grandes, que es donde queremos enfocarnos en la persona que viene del extranjero a pagar con cripto, la persona que no quiere cargar dinero efectivo y hacer un tour en Panamá, hacer turismo en Panamá, ir a las playas de San Blas, ir a Bocas del Toro, que son las zonas turísticas de acá y que tienen muchísimo atractivo del extranjero, una de las fuentes de ingresos más importantes de Panamá, aparte del canal y su plaza financiera, es el turismo. Y entonces sí vemos y hemos identificado un nicho muy importante del turista extranjero que puede venir a pagar en cripto. Y ya tenemos hoteles afiliados en Panamá que pueden recibir pagos en criptomonedas y que ha sido requerimiento de ellos porque justamente el extranjero viene y pregunta, ¿puedes pagar en cripto? Ahora, localmente, como plaza, el ciudadano panameño de a pie no tiene necesidad de pago en cripto porque tiene una estructura bancaria muy, muy sólida. Excelente. Bueno, aquí otra pregunta para Jorge Salcedo, esto ya es más en el ámbito empresarial. Si bien Panamá se conoce porque tiene una zona franca impactante en toda la región y se realizan operaciones comerciales muy grandes, por eso quería preguntarle si existen empresas mayoristas que se encuentran en esta región que están utilizando criptomonedas para hacer estas transacciones internacionales o si por el momento no se ha presentado interés de parte de ellas. Bueno, definitivamente que sí existen, que se realicen las transacciones de manera pública, no. Pero definitivamente existen empresas que utilizan los medios de pago de cripto. Por ejemplo, dentro de la zona libre conocí una empresa de venta de autos solamente para extranjeros, que sí recibe pagos en cripto. Incluso también en el área inmobiliaria aquí en Panamá, también algunas reciben pagos en cripto. Pero no es algo familiar ni es algo público. Son cosas que se hacen pues privadamente por cuidarse del sistema financiero en el que vivimos, que es muy, muy exigente. Entonces los empresarios, claro, si los bancos no se arriesgan a recibirlo, pues los empresarios tampoco se arriesgan a que los bancos se enteren de que hay este tipo de movimientos. Entonces se hace muy discretamente. Aquí en Panamá es más el movimiento cripto para inversionistas, para personas que no quieran manejar el efectivo. Pues tenemos el problema de los aeropuertos, que no puedes pasar más de $10,000, pero hay personas que necesitan más cantidad de efectivos en los países que van a visitar. Entonces, la criptomoneda resuelve esos problemas y en Panamá hay personas como CryptoBuyer
que sí resuelven esos problemas, que podemos poner el efectivo en Panamá o poner el efectivo en el país que lo necesites, utilizando las criptomonedas como un medio de intercambio. Pero eso en el tiempo, lógicamente, va a cambiar. Es darle paso a algo que mencionaba Jorge acerca de las plataformas digitales de los bancos que se han ido modernizando. Para mi concepto personal, eso es un llamado a que las criptomonedas entren a ese paso, porque se han creado wallets digitales. O sea, ya incluso los términos, ¿sabes? Ya la persona dentro de un tiempo, cuando la persona escuche la palabra wallet, ya se va a ver familiarizada porque ya existe un wallet digital. Entonces, hablar de un wallet cripto, ya la persona va a tener más o menos la idea. Hoy día tú le hablas a alguien de wallet y piensas que le estás haciendo una grosería, porque no sabe, no lo conoce. Entonces hay que darle tiempo al sistema que vaya educando a la gente, que eso es también parte de lo que nos corresponde a nosotros, dar la educación correcta para que la gente no tenga temor de usar de criptomonedas. Pues en Europa es algo impresionante cómo se maneja la criptomoneda, es algo normal. Pues acá en Latinoamérica tenemos una mente de repente más desconfiada, así somos más desconfiados y todo le ponemos el cuco, pero ya con el tiempo nos vamos adaptando, como todo siempre nos ha pasado a nosotros los latinos. Pero se está dando el primer paso que es bastante esperanzador, como me mencionas, con saber Claro que que sí. están haciendo estas operaciones inmobiliarias, que estas empresas en la zona franca están dando el primer paso, ya es algo que nos da muy buenos indicios de qué podemos esperar. Y bueno, por último, antes de volverle a dar el paso a las chicas, a Martina y a Mire, tengo una pregunta personal que me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a la noticia que estuvo rodando hace unas semanas de que un banco en Panamá estaba comenzando a hacer transacciones con blockchain y específicamente con la moneda Ripple. Mi pregunta es, ¿hay otros bancos locales o se está hablando dentro de los bancos tradicionales replicar acciones como esta? Yo te puedo responder, mira, sí hay, pero es riesgoso. De hecho, ya hace algunos meses atrás se detectó uno de los bancos que realizaba este tipo de transacciones y el banco fue cerrado, literalmente cerrado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, hay empresas que se han establecido en Panamá, intercambios populares que se han establecido en Panamá con el fin de hacer algún tipo de alianza con los bancos. Pero como todo, tú sabes que está la parte de los mayores jugadores, que son los que tienen las fichas. Entonces, no nos queda otra que seguirles la corriente, pero de que sí hay ciertas transacciones que se puedan estar dando, sí los hay, pero el que se arriesga de manera muy pública, pues pasa lo que pasó en este banco hace algunos meses, pues cerraron sus puertas definitivamente. En el caso de ese experimento que tú comentas, María Ángel, fue efectivamente un experimento, fue algo más, pienso yo, que de PR y efectista a nivel de banco. Fue una transacción que se hizo desde Panamá a Perú, si no me equivoco, utilizando Ripple. Y nosotros nos interesamos mucho de eso, fuimos bien activos en conocer cómo había sido la operación y definitivamente el banco no quiso avanzar, no porque no le interesara la tecnología, no porque no le gustara, simplemente que decían que no estaban en el momento adecuado para poder escalarlo. Ahora, ha habido mucho acercamiento de consultoras internacionales como R3, como la misma Ripple. Conozco al personal que siempre visita Panamá, son gente bastante diligente y están activamente hablando con bancos para probar sus productos de transferencias cross-border, de país a país. Entonces sí hay intención de poder sumar a estos bancos, pero de todas maneras aquí, como quien dice, al final la palabra es de ellos y la decisión es de ellos y a veces no son los más rápidos. Pero confiamos en que va a cambiar en algún momento, tiene que hacerlo, porque si no otros países van a tomar la delantera y simplemente van a tener que pisar el acelerador aquí cuando sea tarde. Queda también el reto para Binance, que se una a nosotros y entra a Panamá de alguna forma. Claro que sí, vamos a ver qué sucede próximamente. Ya Binance también anunció que tiene planes de expansión por la región, así que es cuestión de tiempo. Lo bueno es que se están dando los primeros pasos, tanto en bancos como este que acabamos de mencionar, empresarios, distintos sectores. Pero bueno, no sé si Mire o Martina tienen otras preguntas para finalizar.
Yo le quería Sí, preguntar a Jorge algo muy light porque es viernes además. ¿Es verdad que allá están las ballenas? ¿A cuál ¿Cuál de Jorge? los dos, Jorge? ¿Cuál de los dos? ¿O a los dos? A cualquiera que quiera contestar, que las conozca. Bueno, yo particularmente te puedo decir que Panamá en algún momento llegó a manejar el 60% de todos los bitcoins del planeta, en un momento. En mercados OTC, en mercados privados, esto fue hace aproximadamente unos 3, 4 años. Eso fue cambiando, mucha de la gente que lo estaba haciendo se fue. Aquí en Panamá existieron grandes emprendimientos internacionales. Eric Borges estuvo basado, que hoy en día tiene Shapeshift, estuvo basado mucho tiempo en Panamá. Y ha habido, como quien dice, varios acercamientos importantes que siempre han estado, forman parte del imaginario colectivo y de las leyendas urbanas de Panamá, ¿no? Pero sí, efectivamente, muchas ballenas han estado aquí en Panamá. Actualmente no lo sé, no tengo referencia, pero mucho del Bitcoin, del mercado mundial, siempre se ha manejado desde Panamá. No sé qué dice mi colega Salcedo, qué sabe él. Él se queda calladito porque dice, no, ya no habla de eso. Te puedo comentar de las ballenitas también que se avistan por acá, en la zona de las playas. Eso sí hay bastante. Eso sí hay bastante. Eso sí hay bastante, pero definitivamente siempre queda algo. Panamá maneja mucho capital, muchísimo capital. Gente que viene aquí siempre queda impresionada cuando llega a Panamá porque no es ni la sombra de lo que la gente se imagina. Aquí la protección incluso bancaria es bien extrema. Comparado a otras ciudades, la seguridad bancaria es bastante fuerte. Entonces, eso indica de que hay capital en Panamá. Entonces, ese capital de alguna manera se mueve siempre. Excelente, muchas gracias. No sé si Martina tiene algo para finalizar. Martina, creo que estás muteada. Sí, estás muteada. ahora sí, ahora me Ahora escuchas. sí te escuchamos bien. Ahora la consulta es para CryptoBuyer. Tú hablabas de que en Panamá era una excelente plaza para desarrollarte con tu empresa, ¿verdad? La duda mía es si CryptoBuyer tiene planes para expandirse fuera de Panamá una vez que ya estén totalmente establecidos de manera fuerte ahí en el país. ¿Hay alguna noticia que nos quieras contar, algo que nos diga que te quieres ir a otro lugar? Porque yo creo haber leído por ahí en internet que en un minuto CryptoBuyer se quería ir para España. No sé si eso sigue así o fue mi imaginación. No, efectivamente, Martina, CryptoBuyer siempre ha estado enfocado en el mercado latinoamericano. Nosotros, de hecho, tenemos una oficina de representación en Argentina y estamos en trabajo constante para abrir otra en Chile. Estos planes se quedaron un poco pausados justamente por la realidad de COVID. Ahora, el plan de España efectivamente es algo que ya está en proceso. En España en particular vamos a empezar con el tema de los cajeros automáticos, donde vemos un enorme potencial para la comunidad inmigrante de toda Latinoamérica que vive en España y Portugal. En estos países hay enorme presencia de venezolanos, de colombianos, de argentinos, de chilenos, y vemos en el tema de los cajeros automáticos una real alternativa para poder enviar remesas y pagos hacia Latinoamérica. Ya hoy en día existen cajeros automáticos, en España en particular es uno de los que tiene más penetración en Europa. Sin embargo, ninguno de ellos ha enfocado el producto para el tema remesas. Siempre ha sido un mecanismo de inversión, siempre ha sido un sistema justamente para comprar cripto y hacer especulación. Nosotros le vamos a dar una vuelta de tuerca a nuestra expansión a España, justamente instalando cajeros de última generación que van a permitir mandar remesas de manera muy versátil a todos los familiares que tengas en Latinoamérica. Entonces, eso es un plan que efectivamente se anunció, que está en un 30-40% de ejecución, pero bueno, volvemos al mismo tema. COVID nos ha puesto a todos, como quien dice, a cambiar las dinámicas, pero son planes que se mantienen, que no se han cancelado, y nosotros estamos muy orgullosos de decir que teniendo partners como Binance nos han ayudado a nuestra masa de usuarios, en nuestras bases y casos de uso, y a diferencia de muchas empresas, de otras industrias, no solamente de cripto, que hoy en día se están debatiendo en cómo mantenerse, la industria cripto hoy en día, se ve más saludable que nunca, y nosotros estamos justamente abocados a poder colaborar y seguir dando ese servicio.
haciendo crecer el uso de cripto en la región. Excelente. Tengo otra duda que está dentro del chat, ¿ya? Un usuario nos hace la consulta en que esto es para Jorge Salcedo. Si la declaración de renta que se realizan en Panamá todos los años, tienen que declarar los ingresos que obtienen de la criptomoneda, de la compra y venta de criptomonedas. Sí, debe declararlo. Es la obligación. Ya. El nivel de transparencia que nosotros podamos aportar también como comerciantes, como empresarios, va a ayudar a que el sistema cripto pues sea más aceptado. Entonces, hay que ser justos, hay que ser transparentes y podemos declararlo. Ahora tienes un beneficio. En Panamá los ingresos de fuentes extranjeras no pagan impuestos. Entonces, las criptomonedas puede tomarse como un ingreso de fuente extranjera porque puede ser una inversión que hayas hecho en Binance, en un trade, ganaste un porcentaje y ese porcentaje lo quieres de alguna forma trasladarlo a Panamá. Por ese ingreso no vas a pagar impuesto en Panamá porque es un ingreso de fuente extranjera. Pero sí, estamos en la obligación de todos aportarlo. Incluso si tienes planes, por ejemplo, de aperturar una empresa en Panamá, pero que esa empresa en Panamá no tenga cuenta específicamente en Panamá, sino una cuenta en el extranjero, pues puedes también hacer tus declaraciones en Panamá, cumpliendo con la reglamentación, pero tus impuestos siguen siendo cero. O sea, son O sea, beneficios que puedes... es un destino ideal para la gente que es desde freelancers hasta e-commerce y todo ese Todo, tipo de empresas. Wow, todo. excelente. Bueno, entonces ya saben todos los que están viendo esto en el chat, si son freelancers o tienen algo en e-commerce, Panamá es el lugar para irnos a vivir. Es un paraíso, pero Carlos, no fiscal. exacto. Y por acá los esperamos. De verdad que nada más esta última semana, a pesar de que mucha gente está todavía en reclusión, yo particularmente en el entorno de emprendimiento local me he enterado de un par de noticias de startups panameñas que están en fusiones, migraciones, inversiones. Entonces, es como quien dice, el tiempo les ha dado la razón y estar ubicados acá también los ha ayudado a que esos procesos sean más fáciles. Así es. Excelente. Bueno, Martina, creo que otra vez estás mute. No te Yo podemos no sé escuchar. quién me mutea, quién me calla, me censuran. No, yo le decía que le estaba intentando decir cuando estaba muteada, que, bueno, ya ratificamos entonces de que el mito de que es un paraíso fiscal abierto a la ilegalidad, ya eso ya no existe. Actualmente hay muchas, bastantes limitaciones y la verdad es un país totalmente bancarizado, así que ya no es tan factible como era antes el hecho de irte y comenzar a hacer negocio pirata, se podría decir. Claro, y que además con la aclaratoria de Jorge Salcedo específicamente, podemos cerrar con una visión totalmente clara de cómo funciona Panamá, específicamente porque nos aclara que todo lo sucedido en el tema que mencionas fue a raíz de una sola firma de las miles que trabajan allá. Entonces, simplemente Panamá nos sigue ofreciendo las mismas oportunidades, igualmente como lo podría esperar cualquier persona, pero con filtros más claros para todos los extranjeros que quieran ir a este país. No sé si tienes alguna otra pregunta del chat para ir finalizando. Yo no, Mireya, no sé si tendrá ahí alguna, que no estoy en el Por YouTube. ahí preguntaron a Jorge Cryptobayer que si le interesaba el tema de DeFi. Sí, de hecho, DeFi sigue estando en la palestra para cosas buenas y para cosas malas. Nosotros tenemos relación importante con un par de proyectos de DeFi que vamos a integrar de alguna manera en las plataformas. Sentimos que es algo muy novedoso, que viene de una manera muy avasallante, pero que tenemos obviamente ciertas aprensiones y ciertos temores a que se pueda convertir en las nuevas ICO o que eventualmente se pueda convertir en un detonante a una corrida. Hoy en día tenemos transacciones de Ethereum más caras que Bitcoin. Nunca nos hubiéramos imaginado eso. Y es justamente gracias a este overflow, o como quien dice, a esta cantidad de operaciones de farming
y que vienen relacionadas con proyectos de DeFi. Entonces hay que agarrarlo con pinza. Obviamente es muy potente a nivel tecnológico. Creemos que de una u otra manera se va a imponer en las finanzas internacionales, pero muy probablemente veamos uno de estos proyectos explotar en las próximas semanas y se va a arrastrar muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se invierte en este tipo de proyectos. Hay que analizar bien y cuando tengan la madurez suficiente lo verán integrado en los productos de CryptoValle. Buenísimo. Bueno, estamos ya finalizando el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestras ángeles, Martina y Mireya, desde Colombia y Chile, por ayudarnos a moderar todo este programa y por ayudarnos también a traer a 2 ejemplares de Panamá para aclarar todas las dudas referentes a lo que muchas personas hablan, tantos mitos, tantas cosas que hoy hemos traído a la luz para conocer más este país. Y bueno, muchísimas oportunidades que hemos descubierto el día de hoy para todas las personas que están interesadas en este país y que manejan criptomonedas. Así que a los 2 Jorges, si tienen algún mensaje para despedirse de la comunidad que ha estado con nosotros viendo este en vivo. Bueno, yo en principio quisiera agradecer de nuevo a Binance y a toda su comunidad por haberse tomado el tiempo de escucharnos. La invitación es a que estén pendientes de CryptoBuyer y sus redes sociales en @CryptoBuyer y mi red particular que es @Jorge Luis Farías en Twitter, para que estén pendientes de las nuevas noticias, los nuevos productos que estamos ofreciendo para toda la comunidad en Latinoamérica. Genial. Sí, mis saludos a todos. Gracias a Binance nuevamente por la invitación y a ustedes, chicas, por moderar esto. A Jorge por compartir conmigo esta tarde conversando un poco del tema, y a los que nos están viendo y en el futuro pueden ver esta transmisión, pues decirles que todo tiene que hacerse con la debida asesoría. Busquen a las personas adecuadas. Pueden visitar mi página web, jorgesalcedoconsultor.com, mi correo electrónico, jorge@jorgesalcedoconsultor.com. Y bueno, éxitos a todos y a ayudarnos para que este ecosistema pueda crecer y beneficiarnos a todos, que mucha gente lo necesita en estos momentos. Cuídense mucho. Claro que sí. Jorge Exacto. Salcedo, me gustaría saber si estás en Twitter. Sí, claro. @JorgeSalcedo77. Ok, arroba Jorge Salcedo 77, y para Jorge Farías, Jorge Luis Farías en Twitter. Así que bueno, sigan atentos a todas las redes de Binance Spanish. Cada viernes vamos a estar haciendo estos en vivos con más invitados de diferentes regiones de toda Latinoamérica y esperamos contar con la asistencia de toda nuestra comunidad. Por Twitter nos encuentran como @BinancePisoSpanish y en Instagram @BinanceSpanish. En Telegram también @BinanceSpanish y en Facebook somos Binance Latam. Búsquennos por todas estas redes sociales, estén atentos y recuerden que nunca les vamos a pedir información personal, ni fondos, ni nada por el estilo, así que manténganse a salvo en estas redes sociales. Y bueno, gracias a todos por venir, los dejamos, esperamos que tengan buenas tardes y que sigan atentos a nuestras redes. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta Buenas luego. tardes a todos. Hasta luego.